por el chat? Sí, sí, te escuchamos, Antonio. Ah, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, mientras los demás se van conectando, vamos a dar inicio, también por respeto a todos los que ya están aquí y a la doctora Dania, a quien me voy a permitir en este momento presentarles. Le agradezco mucho su presencia el día de hoy en esta plática que organiza la Red de Género de Cicata Querétaro. Tenemos con nosotros a la doctora Dania Gutiérrez, quien es investigadora en Cinvestav de Monterrey. Una breve reseña sobre nuestra invitada es que recibió su título de Ingeniería Mecánica y Eléctrica por la UNAM, y bueno, también tiene otros títulos de maestría en Ingeniería Electrónica y Ciencias Computacionales, su doctorado en Bioingeniería, los cuales obtuvo en la Universidad de Illinois en Chicago. Bueno, ella también tuvo el auspicio de la beca de Fulbright, de lo cual pues también nos sentimos muy orgullosos de usted, doctora, representando a México en el extranjero. Y pues bueno, ella tiene su labor como investigadora en neurociencias, neurocognición, bioestadística y biomecánica. Bueno, además de esta labor tan importante, también ha estado a cargo de la Secretaría Académica del CINVESTAB Monterrey y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT desde el 2007, donde pues actualmente tiene el nivel 1. La doctora Gutiérrez es una mujer muy comprometida con la comunidad LGBT+, y realiza una importante labor como activista, además de ser reconocida como la científica transgénero de mayor visibilidad en México. También, bueno, ella nos comparte que en el ámbito personal le gusta mucho asistir a conciertos de rock. Eso lo tenemos en común con usted, doctora, la cerveza artesanal, y también es aficionada al automovilismo de Fórmula 1 y ha sido coleccionista de tatuajes. Pues entonces aquí tenemos una persona muy interesante el día de hoy que nos va a hablar sobre un tema que nos interesa a todos, y le cedo la palabra, doctora. Cualquier cosa pues nos indica si necesita apoyo con el sistema. Muchas gracias. Bienvenida. No, al contrario, les agradezco mucho la invitación. Es un placer que me den la oportunidad de platicar un poco acerca, primero de lo que hago y también acerca de temas de inclusión, de activismo y sobre todo de no discriminación y de equidad. Ojalá ese tipo de temas se tocaran más a menudo dentro de las universidades, dentro de las instituciones académicas. Entonces me da mucho gusto que el CICATA esté a la vanguardia en estos temas y que tengan toda una red de género y que la mantengan activa. Espero que lo que les platique el día de hoy les sea de utilidad. Más que nada es un poco mi perspectiva desde mi experiencia como una persona dedicada a la ciencia, pero que además pertenece a la comunidad LGBT+. Eh, Precisamente porque en algún momento me he considerado como una persona muy afortunada en comparación con la gran mayoría de las personas de nuestra comunidad. Es que he decidido también ser una persona visible y muy activa como mujer transgénero y como una portavoz de toda la comunidad. Entonces, el día de hoy les quiero platicar un poco de ambas cosas. Primero les voy a platicar brevemente de lo que hacemos aquí en el laboratorio, en el Cinvestav Monterrey, y ya después iré platicándoles un poco de mi trabajo de activismo. Si en algún momento tienen alguna duda, voy a estar atenta al chat, pero si necesitan interrumpirme con toda confianza. Déjenlos, muevo al otro monitor y pongo mi presentación. Ahí está, entonces ahorita mismo deben de estar viendo mi presentación y yo debo de estar acá arriba, en la esquina superior derecha. Entonces dejen... Ahí está. Entonces, la plática de hoy tiene por título Ciencia y Activismo LGBT+, que son, digamos, dos partes de mi actividad profesional que hago en paralelo. Y la parte de la ciencia, mucho de lo que hacemos en algún momento ha sido
visto como ciencia ficción. Entonces quisiera primero darles un poco de contexto en ese sentido y platicarles de que lo que trabajamos es un área que se denomina como interfaces humano-máquina. Y pues la idea está aquí representada, no es una idea nueva, pues de hecho desde los años 70 y 80 ya se venía pensando en la posibilidad de que pudiéramos interactuar con sistemas mecánicos y computacionales, pero que además estos sirvieran para pues modificar nuestro propio cuerpo, ¿no? Y este artista, Stellar, fue uno de los pioneros en esa idea, pero él con un concepto más, digamos, filosófico y tratando de pensar en lo que denominaba la obsolescencia del cuerpo. Es decir, que nuestro cuerpo poco a poco se va haciendo obsoleto y entonces podemos echar mano de sistemas, en este caso de robots mecánicos, para reemplazar esas partes que pues dejan de ser funcionales. Obviamente él no era un científico, bueno, no es un científico todavía, y pues los diseños que proponía pues estaban lejos de ser ergonómicos. Pero de todas maneras es una idea muy, muy interesante en términos de no solo, y el diagrama que está aquí del lado derecho es de él, en donde no solo planteaba el poder reemplazar, sino el poder mejorar el cuerpo, el poder agregar, por ejemplo, otra mano, otro brazo completo para pues hacernos, digamos, de nuevas capacidades. De hecho, él, en uno de sus, como artista, propuso pues digamos que fue como un performance en donde él se implantó una oreja en el brazo, y una oreja humana, y debajo de la oreja le puso un micrófono, y entonces uno podía por internet escuchar lo que la oreja estaba captando. Ese performance a Stellar le costó el matrimonio, pero aún así es algo que empieza a sentar un precedente en términos de cómo podemos más adelante mejorar nuestras capacidades. Y ahora recientemente salió una película que si no la han visto se las recomiendo mucho, que es la de Crímenes del Futuro de David Cronenberg, en donde replantea esa idea, ¿no? Y aparece este personaje que es el hombre de orejas, donde nuevamente se plantea esa idea de que nosotros podemos modificar nuestro cuerpo y ganar nuevas capacidades. Entonces, lo que hacemos aquí en el laboratorio está un poco alejado de esto, porque lo nuestro no se trata de implantar nada, ¿no? Es totalmente no invasivo. Nosotros lo que pretendemos hacer aquí es utilizar la información que podamos obtener de señales de actividad cerebral. Y esto se logra a través de un equipo que es el electroencefalograma, donde se coloca un arreglo de electrodos sobre el cuero cabelludo, y estos electrodos nos dan información relacionada con la actividad cerebral. Entonces, el trabajo que tenemos aquí en el laboratorio es precisamente obtener esas señales y después tratar, bueno, hay que filtrarlas, limpiarlas, acondicionarlas para eventualmente llegar a obtener alguna señal, alguna componente de esa señal que nos sea de utilidad. Y entonces, cuando somos capaces de detectar esa señal, pues entonces se la pasamos a una computadora para que la computadora a su vez efectúe alguna tarea, que puede ser desde presentarnos algo en pantalla hasta, por ejemplo, mover un brazo robótico o una silla de ruedas, etcétera, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos aquí es precisamente integrar todo este esquema al que conocemos como una interfaz cerebro-computadora. Entonces, ahorita les voy a mostrar una serie de videos que muestran pues un pequeño experimento que llevamos a cabo aquí en el laboratorio.
Y mientras vean el video, les voy a pedir que piensen en esto, en quién controla al robot. Entonces, lo que tenemos aquí es un brazo robótico que está levantando un pequeño disco azul de la mesa y después lo va a colocar en alguno de los dos círculos, el de la izquierda en verde o el de la derecha en rojo. En este caso se va por el verde. Después va a entrar mi alumno y va a revolver todo, a reacomodar todos los elementos y el robot va a volver a repetir la acción de recoger y colocar. Otra vez va a tener que colocarlo en alguno de los dos discos, el de la izquierda o el de la derecha, el verde o el rojo, y por una cuestión incidental lo va a volver a poner en el verde. Ahorita les platico de eso. Listo. Mientras tanto, en la sala de al lado tenemos a una voluntaria que en la pantalla le aparece una flecha en rojo indicando hacia el lado izquierdo. Entonces, la voluntaria lo que hace es pensar que mueve su mano izquierda, pero no la mueve, solamente piensa en ello. Eso genera en el cerebro una activación que nosotros podemos detectar y cuando lo hacemos le decimos al robot, hey, la voluntaria pensó en el lado izquierdo. Y es por eso que el robot va y pone la ficha en el círculo que está más a la izquierda. Y después repite. Entonces aquí vuelven a ver el control que le dice al voluntario, piensa en mover la mano izquierda, y entonces el robot actúa en consecuencia. Y el voluntario está viendo lo que sucede precisamente como retroalimentación, para tener la certidumbre que lo que pensó realmente sucedió. Y ahora aquí tenemos lo que es, digamos, el panel principal de control. Tenemos muchas cosas que están sucediendo. Aquí de este lado tenemos en esta ventana la actividad cerebral que está siendo capturada. Aquí en estas dos ventanas centrales tenemos vistas desde una cámara, que son las, digamos, las que le proporcionan al robot una visión de los objetos. Arriba, si se fijan, están los objetos con un contorno, entonces tiene un sistema de ubicación de los elementos en la mesa, y esa información es la que le pasamos al robot. De este lado, en la esquina superior derecha, creo que la estoy tapando un poco, ven una esfera, que es realmente una representación geométrica de la matemática que utilizamos para controlar el movimiento del robot. Entonces, recapitulando todo lo que les acabo de enseñar, y si recuerdan lo que les pedí que mantuvieran en mente, es pues realmente quién está controlando al robot. La pregunta es, raya un poco en lo filosófico, pero en realidad la voluntad es lo que dicta realmente el control. Y en este caso la voluntad viene del sujeto, quien tiene la voluntad de decirle, de pasarle un control o una señal de control al robot, o, bueno, a la computadora y después al robot. En este caso, nuestra voluntaria piensa en mover la mano izquierda. Y eso, cuando, por ejemplo, este movimiento, el movimiento del patito, si me están viendo por la ventana, cuando uno realiza ese movimiento en el cerebro, en la corteza, es lo que estoy indicando aquí, en la corteza cerebral, aparece una señal que conocemos como la banda mu. Bueno, en realidad la banda mu siempre está ahí y cuando pensamos o vemos un movimiento, esa banda mu se baja su potencia. Entonces, esa baja en la potencia es lo que nosotros detectamos. Y es una señal de control que es muy fácil de detectar, bueno, relativamente fácil, porque podemos aprender a controlar la voluntad, pero además podemos controlarla
de manera indirecta. Entonces, si yo hago esto y ustedes me están viendo, yo realmente estoy manipulando su banda mu. Estoy jugando con sus señales cerebrales en este momento. Entonces, el control realmente lo tiene el sujeto en la corteza. Ahora, todo el movimiento como tal del robot se realiza de este lado derecho en una, digamos, en una central de cómputo que para propósitos de nosotros, esa central está en el cerebelo. Cuando nosotros movemos un brazo para tomar algo, no pensamos en cada movimiento que tenemos que darle a nuestro brazo para llegar hasta el objeto que deseamos. Simplemente lo hacemos. Y entonces las rutinas que realmente ejecutan todo el movimiento están en el cerebelo. Y esas no las conocemos, simplemente están ahí. Pero este esquema en general, el que les estoy planteando, de alguna manera nos da una idea de qué pudiera estar sucediendo en el cerebelo. Entonces, este tipo de esquemas realmente, más allá de ser bonitos en términos de tener un robot y poderlo manipular, a nosotros nos da información acerca de cómo funciona el cerebro. Y podemos modelar todo un sistema a partir de este experimento. Y bueno, pues este fue un trabajo que realizó uno de mis alumnos que se graduó de doctorado aquí conmigo en el 2019, Mauricio. Esto lo podemos llevar todavía a un plano todavía más complicado, vamos a decirlo. Si ahora lo que queremos controlar es, por ejemplo, un robot humanoide que se está moviendo en un ambiente remoto. Esto es ahorita está muy en boga precisamente por la pandemia, porque tuvimos que pasar a un escenario virtual. ¿Y qué más hubiéramos querido poder mandar a nuestros avatars o a nuestros robots a la oficina a trabajar por nosotros y que mientras nosotros estuviéramos en la casa tranquilamente, ¿no? Eso todavía no se puede hacer en general porque hace falta mucha información acerca de cómo funciona o cómo nuestro cerebro se adapta a estos ambientes virtuales. Entonces, para eso nosotros propusimos este esquema en donde a un voluntario se le medía su actividad cerebral, pero además tenía un visor de realidad virtual en el cual podía ver lo que el robot estaba viendo en un escenario remoto. Entonces eso nos plantea una situación en donde el voluntario pudiera sentir, o bueno, no sentir, pero sí apropiarse del espacio en donde está el robot. Entonces eso se le denomina un sentido de agencia. Y lo que queríamos investigar es cómo se logra ese sentido de agencia. Entonces aquí les voy a mostrar este pequeño video donde se muestra ese experimento. Entonces tenemos dos escenarios. Uno donde la persona está controlando al robot, pero el robot está ahí frente a él, que es este caso, en donde la persona piensa en mover la mano derecha. Ahí le enseñan la flecha. Entonces el robot mueve la mano derecha. Pero la persona está viendo al robot. Es algo en tercera persona. ¿Sí? Si la persona no hace nada, pues el robot no tiene que hacer nada. Entonces, eso nada más, digamos, es un control para nosotros saber que realmente sí estamos teniendo un control efectivo. Ahora, si el robot está en otro lado, la persona está interactuando con el robot a través de sus lentes. Ahí se le dice que mueva la mano derecha. Entonces, el voluntario lo que va a ver es en su línea de visión al robot moviendo la mano derecha, pero como si fuera su propia mano. Entonces, ese es el sentido de agencia que nosotros estamos investigando. Bueno, va a volver a empezar el video. Entonces, con esto, pues más que nada lo que quería plantearles es un poco de lo que hacemos. Tiene que ver sí con robots, tiene que ver con señales, pero al final de cuentas lo que deseamos es entender cómo funciona el cerebro. Y a eso es a lo que nos dedicamos principalmente aquí en el Laboratorio de Procesamiento de Señales Biomédicas en el CIMBESTAM Monterrey.
Y pues ya llevo aquí trabajando un poco más de 16 años. Entonces, ahora sí, les voy a, no sé si hasta aquí, creo que no ha habido ninguna pregunta o duda en el chat. Digamos que esa era la parte científica que quería platicarles, ¿no? Hace 16 años llegué aquí al Sinvesta Monterrey. Yo soy egresada de la Universidad de Illinois en Chicago y esa es la foto que les muestro aquí de una ocasión cuando volví a visitar la universidad. Ya, yo me gradué en el 2005, esto es en el 2012. Y de alguna manera me sentí bienvenida porque tenían ese banner y realmente yo sí siento que esta universidad es mi alma mater, pero no solo por la cuestión académica, sino que porque fue ahí donde yo me definí como una mujer transgénero. Ahí tuve la oportunidad de poder interactuar con mucha gente de la comunidad LGBT+, con un grupo estudiantil muy fuerte que apoyaba a toda la comunidad LGBT, además de tener un departamento de estudios de género que junto con la Escuela de Psicología fueron quienes me proporcionaron toda la atención y toda la terapia necesaria para que yo pudiera entenderme como una mujer transgénero. Y para el 2005 yo ya, digamos, si bien no había pasado a vivir tiempo completo como mujer, sí ya tenía una apariencia muy andrógina. No es sino hasta el 2009, ya estando aquí en el Sinvesta en Monterrey, cuando decido transicionar tiempo completo. Y desde entonces, pues ha habido, digamos, sus altas y sus bajas. Ahorita les voy a comentar un poco más al respecto. Pero desde siempre, yo creo que el hecho de haberme formado en un ambiente académico me llevó a tener este sentimiento de estar obligada moralmente a hacer algo por la comunidad. Y desde que estaba ya participaba dentro del grupo Pride, que se llama, que es el grupo de activismo de estudiantes de la comunidad LGBT+, y realizábamos una serie de acciones, muchas de ellas relacionadas con tratar de mejorar el ambiente de la universidad para toda la comunidad LGBT, principalmente evitar la discriminación. Entonces, desde ese entonces creo que no solo me empiezo a formar como una persona transgénero, como una mujer transgénero, pero también como una activista de la comunidad LGBT+. Y pues ahora ya, digamos que es también una de mis labores, no diría que de tiempo completo, porque lo que realmente hago es la ciencia, pero en mis ratos libres trato de trabajar muy digamos, en colaboración con otras organizaciones y con el gobierno local a emprender distintas campañas. Y recientemente el gobierno actual emprendió una nueva campaña de no discriminación y de igualdad, a la cual me invitaron a sumarme y fue, pues, no nada más portavoz, sino también colaboré en muchas de las mesas de diálogo y de reflexión que se están realizando precisamente para tratar de tener un impacto en las políticas públicas, al menos en Nuevo León, para permitirnos que haya un alto reconocimiento a los derechos de la comunidad LGBT más aquí en Nuevo León. Otro tipo de cosas en las que he estado involucrada fue en el 2009, tuve la oportunidad de participar con el IFE. Ahí la foto es con la consejera Dania Rabel, que es mi tocaya además.
Ella fue la principal promotora de la elaboración de un protocolo para saber cómo atender las necesidades de los trabajadores que se reconocieran como parte de la comunidad trans dentro del IFE en aquel tiempo. Y junto con otras activistas de la comunidad, participamos precisamente en el desarrollo y después presentación de este protocolo. Y creo que esto es algo muy importante porque nuevamente es sentar un precedente, que esto es algo que deberíamos estar haciendo en todas las instituciones, el de no solamente reconocer a las comunidades, sino también establecer en papel y en la reglamentación los protocolos necesarios para garantizar el derecho a la no discriminación. Una de las actividades que más contenta me ha dejado es este que se llamó Diversidad en el 2016, en donde fuimos junto con un grupo de activistas de distintas áreas de la comunidad civil a plantearle una necesidad con arte para que nos permitiera desarrollar actividades que estuvieran encaminadas a enfrentar a la comunidad o a la población de Nuevo León a temas de sexualidad y de diversidad de género. Y afortunadamente nos apoyaron un proyecto, logramos que con arte nos apoyara con $1 millón para desarrollar este festival, que fueron 2 semanas de actividades de distinta índole. Fue teatro, música, danza, mesas de diálogo, teatro, cine. Y más allá de las actividades per se, también fue un gran éxito en el sentido de los lugares en donde se desarrollaron todas estas actividades, que eran, digamos que retomamos o logramos reapropiarnos de espacios que habían estado cerrados para la comunidad LGBT+, como podía ser el Teatro de la Ciudad, los principales foros de las universidades. Entonces, fue realmente un evento en el cual desarrollamos un poco más de 70 actividades distintas en 2 semanas. Algunas, yo estuve a cargo de todas las actividades relacionadas con la comunidad trans, y yo creo que la más icónica fue esta mesa de diálogo, que fue además histórica porque nos apropiamos del salón polivalente del Honorable Congreso del Estado, y tuvimos ahí la presencia de todos los diputados locales para escuchar a 3 personas con distintas perspectivas de la diversidad de género. Fue algo bastante pues, enriquecedor. El evento con el cual clausuramos el festival fue un concierto de este virtuoso de la flauta que es Horacio Franco. Espero que alguna vez lo hayan escuchado tocar. Es una persona exquisita en términos de su música, pero además es una persona también comprometida con la comunidad LGBT+. Y pues su concierto fue un éxito. Llenamos el teatro del Colegio Civil, y realmente sentimos que dejamos un precedente que nos ha permitido continuar con otro tipo de actividades con índole de diversidad de género y diversidad sexual. Obviamente mi labor es más científica, y como tal también recurrentemente he sido invitada, he tenido el privilegio de que me inviten a hablar acerca de o dentro de campañas encaminadas a promover la participación de las mujeres en la ciencia. Y más allá de eso, creo que lo que he logrado dentro
el laboratorio es un espacio en el cual todas y todos quienes participan en el laboratorio se sientan que están en un lugar libre de discriminación y en donde pueden ser quienes ellos quieran ser. Creo que he tenido éxito al respecto. A la fecha he logrado doctorar a 8 estudiantes, 6 mujeres, 2 hombres. Entonces creo que la aportación del laboratorio en términos de la participación de mujeres en la ciencia ha sido bastante significativa. Y además creo que el hecho de que se ha logrado reconocer al laboratorio como un lugar en donde no se discrimina. Tan es así que de esas 6 alumnas, 4 están casadas, 2 de ellas con hombres y las otras 2 con mujeres. Entonces, realmente hemos tenido un grupo bastante diverso en muchos sentidos. Y por supuesto, también me gusta mucho participar en cuestiones de que la ciencia se desarrolle o el gusto por la ciencia se desarrolle desde edades tempranas, ¿no? Entonces, por eso también hacemos mucho, pues, distintas actividades para jóvenes estudiantes. Ahí trato de hacerles la cosa muy divertida, inclusive me pongo estas, no sé si alcanzan a ver estas orejas, que se controla el movimiento de las orejas con un electrodo que mide actividad cerebral. Y mi experiencia es de que los niños realmente no prestan atención en si soy una mujer transgénero. Realmente lo que más les llama la atención son las orejas y el robot. Y eso tiene un impacto muy importante en su formación. De hecho, en esta foto me gusta mucho porque aquí, enfrente de mí, hay una chica con lentes que se alcanza a asomar, espero que la alcancen a ver. Ella se llama Dania también. La pueden seguir en Instagram. Ella es Dania con Y. Y desde esa vez he tenido la oportunidad de coincidir primero cuando hizo esta visita en el laboratorio, después coincidí con ella en el TEC de Monterrey y actualmente ella se encuentra estudiando, si mal no recuerdo, ingeniería química en el ITAM. Entonces, otra vez, estos son el tipo de cosas que me dan mucha satisfacción, el pensar que podemos ser personas que inspiren de alguna manera a futuras generaciones a participar en cuestiones de ciencia y que además lo hagamos con una visión más diversa de lo que es la ciencia y de lo que es, al final de cuentas, nuestra comunidad. Entonces, para concluir y para dar paso a preguntas, si es que tuvieran alguna, yo lo que suelo decirles es esto, ¿no? Que lo trascendental en mi vida es la ciencia y que el hecho de ser una mujer transgénero es simplemente incidental. Ojalá todo el mundo pudiera verlo de esa manera. Y ahorita, como mencionaban al principio, somos Fulbright o fuimos Fulbright mientras estudiamos, pero una vez Fulbright, uno siempre es Fulbright, porque realmente adquiere este sentimiento de pertenencia, no solamente por haber obtenido una beca, sino por lo que significa la beca, lo que significa el programa que creó el senador William Fulbright. Y es este sentimiento de intercambio intercultural, precisamente para adquirir empatía entre las sociedades. Entonces yo creo que esto pudiéramos exportarlo aún más a una educación mucho más diversa, precisamente para adquirir la empatía que nos está haciendo falta en nuestras instituciones. Y pues con eso concluyo. Les dejo aquí mis
mis datos de contacto y si gustan capturar la pantalla, lo voy a dejar un instante. Con mucho gusto puedo atender sus dudas, preguntas, comentarios y finalmente pues les agradezco mucho que me hayan invitado a participar de esta red de género. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Dania. Muy interesante todo lo que nos expuso el día de hoy. Muy interesante también la conclusión a la que llega sobre la inclusión y cómo pues a través de esta beca Fulbright que usted obtuvo, pues también le abrió otro universo, ¿no? Pues de aceptación, de pertenencia y pues la impulsó muchísimo por lo que nos podemos dar cuenta en lo que hoy es su carrera. Bueno, de preguntas, pues no sé si hay alguna pregunta que nos quieran hacer en el público, si la pueden escribir en el chat o algún comentario que nos quieran hacer. Con mucho gusto los leemos. Y bueno, mientras tanto, pues a mí sí me surgieron pues varias preguntas, sobre todo de la parte científica, porque está muy interesante su investigación y a mí siempre me ha llamado mucho la atención esto de la inteligencia artificial y en el caso de, bueno, el robot que movía los círculos, nosotros nos enfrentamos todos los días a estos captchas, ¿no? Demuestra que eres un ser humano. Y pues bueno, viendo lo que ustedes están desarrollando, no solamente ustedes, sino muchos grupos de científicos a nivel mundial, ¿qué tan lejos estamos de que ya no podamos demostrar que somos seres humanos o que el robot no pueda demostrar vamos, que es un robot, que no es un ser humano? ¿Cómo usted nos ve a ese nivel, por ejemplo? Pues sí, yo creo que cada vez se va perdiendo esa posibilidad, ¿no? De diferenciar. Y eso, pues, es inherente al avance de la inteligencia artificial. Poco a poco irán desarrollándose mejores maneras de entrenamiento y seguramente podrán llegar pues, a perder la posibilidad de diferenciación. Eso es sin duda, ¿no? Una gran, pues, no sé si sea una problemática. Yo creo que dependerá mucho del tipo de, de uso que le demos a estos sistemas. Claro, de cómo se vea, cómo se enfrente, cómo se maneje también, ¿no? El uso que le vayamos a dar. Tenemos aquí a nuestro director, el doctor Juan Hurtado, nos está haciendo un comentario. Yo siempre he querido pensar que en el mundo de la ciencia las dificultades para la mujer y los grupos minoritarios son menores. ¿Me estoy engañando o hay algo de cierto? Doctora. No, yo creo que sí es un engaño. Eh, creo que es un mito que uno pudiera pensarlo o que pudiera comprárselo por el hecho de que la gran mayoría de las personas que estamos en ciencia tenemos un cierto nivel de educación. Lamentablemente a muchos esa educación no les sirve para quitarse de prejuicios. Y eso yo lo veo aquí todos los días, ¿no? Si bien en un principio me aceptaron en el sentido de que la comunidad de alguna manera me permitió transicionar, como si yo les estuviera pidiendo permiso, empezando por ahí, pero bueno, digamos que se vieron buena onda y me permitieron transicionar, me aceptaron, me integraron a la comunidad, algunos. Otros lo hicieron con un sentimiento de, bueno, vamos a ver cuánto tiempo dura antes de que perezca, ¿no? En este ambiente. Y cuando eso no sucedió, cuando realmente lo que sucedió fue que me convertí en una persona sumamente productiva y que superé a muchos de aquellos que de alguna manera esperaban que yo me cayera. Entonces ahora con lo que tengo que lidiar son con envidias y con ese techo de cristal, ¿no? En donde ya no se me permite llegar más adelante simplemente por ser una mujer transgénero. Sí toca un punto muy importante, muy interesante, que es el techo de cristal, ¿no? Todas como mujeres nos enfrentamos a estas barreras,
pues reales, son reales, aunque no las podemos ver físicamente, pero pues mucho más en el sentido de la comunidad LGBT más que tienen pues ese extra, ¿no? De, como usted lo comenta, ¿no? Que en la sociedad muchas veces es como un permiso que les está otorgando para vivir, para expresarse, para transicionar, para todo esto. Entonces, sí, sí es una labor muy importante la que usted está realizando. Tenemos aquí el agradecimiento por su difusión y responsabilidad social de la maestra Viri, de Abril también gracias por la labor activista y ciertamente aún nos falta mucho trabajo por hacer en la comunidad. Y pues bueno, las felicitaciones que nos están enviando también aquí por el chat, porque pues sabemos que al final del día no es fácil, ¿no? Es todo un reto y pues también algo que usted mencionaba al principio que vale la pena subrayar es que sí ha tenido un percurso privilegiado comparado con otras personas de la comunidad, pero está utilizando ese privilegio que tiene como una plataforma para dar a conocer, para demostrar y para enseñarnos justamente lo que nos dice al final, si lo puede regresar a las frases que nos enseñó, que la ciencia es lo trascendental en su vida y lo incidental es ser una mujer transgénero. O sea, realmente es algo que deberíamos todos tal vez quedarnos con esta enseñanza de vida y ver que las personas pues están trabajando por lo que quieren, por lo que les gusta y al final de cuentas pues no tenemos que darles permiso, ¿no? Entonces son lo que son y están haciendo lo que les gusta y eso es lo más importante. En este momento no sé si tenemos alguna otra pregunta por ahí. ¿Alguien que quiera abrir su micrófono o pasarnos la pregunta por el chat? Creo que están un poco impactados. Sí hay dos Sí, en el tenemos chat. tenemos a ver, es que a mí no me han aparecido, tengo nada más aquí hasta donde dice gracias por su labor activista y felicidades, doctora. ¿Tenemos alguna otra, Ale? Sí, hay una de abril Ah, ok. que dice, ¿cuál es la mayor problemática con la que se enfrentan cuando están tratando de entender cómo funciona el cerebro humano? Wow, pues yo creo que la mayor problemática es que sabemos muy poco respecto a cómo funciona y que para seguir averiguando más se requieren pues demasiados recursos. Eh, Mucho de lo que hacemos es precisamente entender a partir de estas señales que podemos medir. Sin embargo, pues estamos eh, eh, limitadas y limitados con el número de señales, el tipo de experimentos bajo los cuales se obtuvieron esas señales y las capacidades de cómputo para interpretarlas. Entonces, muchas veces nosotros quisiéramos hacer cosas muy elaboradas, pero después viene la parte de cómo adquirir más señales y cómo después eh, procesar todas esas señales. Yo creo que es ahorita la mayor problemática a la que nos estamos enfrentando. Eh, Digo, ya ahorita de alguna manera tenemos una capacidad aquí en el laboratorio, una capacidad suficiente en términos de adquisición. Ya podemos, pues como les mostré, realizar experimentos que tienen un cierto nivel de sofisticación y podemos adquirir suficientes señales como para estudiar cosas de relevancia fisiológica, es decir, que nos digan algo acerca de cómo está funcionando el cerebro. Lo que nos hace falta ahora es qué sucede si empezamos a escalar las actividades o escalar el número de señales. Tendremos que hacer de igual manera un escalamiento en términos de nuestras capacidades de procesamiento. Y no me refiero nada más a
a tener muchas computadoras, sino significa también aumentar la sofisticación de los algoritmos que estamos utilizando, de las matemáticas. Entonces, eso es lo que se empieza a hacer cada vez más complejo. Gracias, doctor. Aquí tenemos otra pregunta para usted. Nos dicen, Dania, muchas gracias. ¿Qué recomendación darías a estudiantes y profesores miembros de la comunidad LGBTI del IPN para no desistir de sus carreras de ciencias ni a sus propias identidades? Sí, yo creo que la principal recomendación, bueno, definitivamente esto requiere mucho valor para no claudicar en el esfuerzo. Y esto se vuelve un poco más llevadero siempre que tenemos buenas redes de apoyo. Especialmente dentro de los pues, instituciones académicas, yo creo que algo que hace falta por hacer es retomar la fuerza de los grupos estudiantiles. Eso yo lo veía mucho en Estados Unidos. O sea, los grupos estudiantiles realmente sirven de un apoyo importante y ponen presión en las autoridades escolares para que las cosas cambien. Eso no lo tenemos en México por un triste legado del movimiento del 68, que fue literalmente abatido. Entonces, desde entonces no ha habido realmente un proceso para poder recuperar o poder empoderar a las poblaciones estudiantiles para que se defiendan, para que defiendan y hagan valer sus derechos. Eso yo lo veo que está cambiando. La experiencia más cercana que tuve fue aquí con el TEC de Monterrey. Hace unos 5 años un grupo de alumnas me contactaron para que las ayudara porque querían empezar a formar un grupo estudiantil de la comunidad LGBT+. Las apoyé, estuvieron trabajando y las rechazaron al menos 3 veces. Simplemente no les daban derecho a organizarse porque en esa época el TEC de Monterrey seguía muy cerrado a aceptar cuestiones de diversidad. Llegó un momento en que yo creo que corporativamente vieron que les convenía y entonces fue cuando le dieron permiso, otra vez volvemos a los permisos, ¿no? Le dieron permiso a los estudiantes para tener un club, pero con la condición de que en el nombre no hubiera nada que los asociara con cuestiones de diversidad sexual o diversidad de género. Entonces el grupo se llama Aire. Entonces ahí búsquenlo. Aire no sé, ya ni sé qué significa aire porque honestamente ni me interesa. Se me hace muy ridículo, pero Aire ya existe y son un grupo que trata de apoyar a la comunidad LGBT más al interior del TEC de Monterrey. Aún lo hacen un poco dentro de esa clandestinidad que la misma institución los obliga a mantener, pero son avances. Entonces, yo diría que trataran de empoderarse como estudiantes, que buscaran personas afines, que buscaran también aliados dentro de la misma universidad. Yo creo que habemos profesores que sin duda podemos apoyar y podemos tratar de que las cosas cambien. Muchas gracias, doctora, por esta opinión y pues también para recordar a todos nuestros alumnos que también la Red de Género de Cicata Querétaro está aquí para apoyarlos en cualquier tema referente a diversidad, a género, cualquier duda que tengan, pues siempre pueden acercarse a la Red de Género y es justamente como dice la doctora Dania, se trata de darles el poder, ese poder para que se expresen y para que sean ustedes mismos.
Tenemos aquí un último comentario donde nos dice la maestra Tere, muchas felicidades en este tema. Para muchos es muy complicado entenderlos, pero afortunadamente cada vez se da apertura a ello. Ojalá haya más pláticas como esta en las escuelas y centros para que seamos comunidades integrantes. Y es muy importante integrar a todas las personas sin importar, pues ahora sí que sus gustos o sus inclinaciones, etcétera, ¿no? Todos al final de cuentas somos seres humanos y creo que eso es lo que nos debería importar más, ¿no? Hacia ahí estamos caminando y es lo que estamos tratando de conseguir con estos eventos que vamos haciendo mucho con el apoyo de investigadores como usted, doctora Dania, que nos ayudan desde otras, pues desde otras unidades, en este caso desde el Cinvestav Monterrey, pues ahora ya por la hora, no me queda nada más que agradecerle. Muchísimas gracias por esta conversación que tuvimos, por esta presentación. Fue muy interesante, muy enriquecedora. Gracias a la dirección que vemos que está presente y a todos los maestros y alumnos que nos acompañaron. Vamos a tener esta grabación para quien guste volver a verla o si la quieren mostrar algunos otros compañeros, amigos y que pues nos ayudemos todos, ¿no? Entre todos a aprender cada vez más sobre este tema. Muchísimas gracias, doctora Dania, y gracias a toda la comunidad Cicata Querétaro y a la red de género. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Buenas tardes.